amigo, llegaste. Déjame darte un abracito. Hace mucho tiempo no nos veíamos, ¿verdad? Estabas desaparecido. Te extrañé muchísimo. Oh, no te puedes quedar mucho tiempo. ¿Por qué? Tienes una cita. Con amigos. Con tu novia. Entiendo. Bueno, claro, yo soy tu mejor amiga, así que te puedo ayudar. ¿Y cómo es ella? Sí. Ah, pero no me puedes olvidar. No te vas a olvidar de mí, ¿verdad? Ok. Entonces sí, puedo ayudarte con un poquito de... ¿Qué tal si rasuramos esa barba? Sí. Tienes la carita también un poco seca. No importa si me acerco, ¿verdad? Hay confianza, somos amigos. Ujú. Sí, tienes la carita un poco seca. Y te puedo arreglar el cabello también. ¿Sí? Bien. Entonces, partamos. ¿Con qué quieres partir? Estás algo estresado también, ¿no? Es porque no me habías visto. Sí, lo sé. Quizás tu novia te tiene estresado. Yo lo digo. No, deben ser linda pareja, ¿verdad? Bien. ¿Sí? ¿Quieres el rasurado primero? ¿O arreglamos tu cabello? No, el rasurado. Bien, bien. Entonces, mira. Había comprado cosas para ti porque pensé que íbamos a poder hacer una pijamada o algo así. Antes te quedabas aquí a dormir conmigo. ¿No lo vas a hacer más ahora? Bien. Déjame preparar las cosas. Tengo aquí esto para rasurarte. También tengo esto. Claro, lo compré para ti. Bueno, también tengo esto de acá. Bueno, esto se lo pedí a alguien. No, yo no tengo novio. Estoy esperando a alguien especial. Bien, entonces, primero creo que voy a usar esto, ¿no? ¿Esto se usa primero? Sí, para cortar un poco la barba que tienes más larguita. Ok, entonces voy a encenderlo. No, quédate quieto, está bien. Me voy a acercar, sí. Vamos a cortar. Solo un poquito. Te gusta que te mime y te haga cariñitos, ¿no? ¿Tu novia lo hace? Bueno, yo siempre lo voy a hacer por ti. No me molesta. No, claro que no. No tendré novio nunca. O quizás sí, si las cosas se dan. Ahora sí. Y un poco quizás las patillas aquí también al lado. Eso es. Y un poco también a este lado. Tienes las patillas un poquito largas, ¿sabes? Sí, estoy usando un nuevo perfume. ¿Te gustó? Déjame apagar esto. Bien. Entonces ahora sí preparo la espuma. También había comprado este. ¿Cuándo vas a venir a verme más tiempo? Vamos a hacer una pijamada como en los viejos tiempos, ¿no? A ver. Está algo duro.
no lo batí bien. Ay, sí. Ese también es nuevo. Suavecito para ti. Espumita y vamos a revolver. Ya sé que no tienes mucho tiempo, pero ahora te vas a relajar conmigo. Déjame preparar las cositas, preparar la espuma. Bien. Huele bien. Mira. Ah, ¿verdad que sí? Dan ganas como de comérsela. En realidad es porque parece merengue. Mira. Vi un tutorial de cómo hacerlo para afeitar a los hombres y bueno, sí que había que batirlo bien, en realidad era un poco más rápido. Algo así está bien. Ok. Quédate quieto. Aquí. Voy a poner toda esta espumita en tu linda carita. En tu fea cara. Está bromeando. Ya sabes. Así son los amigos, ¿no? Linda, linda carita. Al lado. Al otro lado. Y hacia abajo también. Cuello. Por acá. ¿Suficiente? ¿Quieres más? Es porque te relaja, ¿no? Lo suponía. Ven aquí. Listo. Es hora de afeitarte. Tengo esta afeitadora nuevecita de paquete para ti. Así que solo quédate quieto. Aquí. No quiero cortarte. Pero no te preocupes. Seré muy cuidadosa. Además, como ya te dije, vi un tutorial.
estoy haciendo mal? ¿Te dolió? Vas a quedar tan guapo, que ya eres muy guapo. Tu novia debería agradecérmelo. Aunque si no lo valora, deberías volver a tener una cita conmigo. Claro que no, eso es asqueroso. Yo soy tu mejor amiga. No me gustaría. Levanta un poquito aquí la cabeza. Eso. ¿Hace cuánto no te afeitabas la barba? Estaba algo descuidada. Listo. Creo que está bien. Déjame limpiarla. Digo, limpiar la espuma. Acá. Tengo una toallita muy linda, no te quejes. A mí me gusta porque tiene un gatito. Y es muy suave. ¿Ves? Es linda y suave. Como yo. Claro que no. Es un chiste. Bien. Está húmeda, así que vamos a limpiarte aquí. Los restos de espumita. Eso es. Cerca de la orejita también, porque quedó con espuma. Y olvidamos acá, cerca de la otra orejita. Listo. Entonces, loción para después de afeitar, ¿verdad? Sí. Le voy a poner. Me dijeron que esta era buena para tu tipo de piel. Así que solo voy a poner un poco en mi mano y la voy a esparcir a toquecitos. Quizás debí hacerlo con algodón. ¿No te molesta? No. Bien, acá. Al ladito. Al otro lado también.
Entonces ahora vamos a arreglar tu pelito, ¿no? Te arreglamos la barba. Vamos a dejar para el final el masaje. ¿O quieres que te dé el masaje en la carita ahora? Ah, sí, mira. Tu piel está un poquito seca. Sí. Bien, entonces usemos esta cremita. Es especial para hombres. ¿Ves? Me preocupo por ti. Es crema para cuerpo, cara y después de afeitar, así que creo que nos vendrá muy bien. Un poquito. Me cuesta un poco sacar. Okay. Huele delicioso también. Ahora, quédate quieto. Voy a masajear despacito en tu carita. En todas partes porque sí, de verdad. Un amigo querido. Tu piel está bastante sequita. Puedo verla. Siempre seremos mejores amigos, ¿no? No menos que eso. ¿Me lo prometes? Bien. Tu nariz. Eso. Y acá. La barbilla, las mejillas. La frente de nuevo. Al costado. Hacia abajo. Y el cuello. Eso. Voy a tener el mismo olor que tú durante todo el día. Huele bien, pero no sé si me convence. Además, me había puesto mi nuevo perfume. Así lo notaste. Sí me dijiste. Bien, bien. Entonces, ahora sí. Tenía esto para nuestra pijamada, nuestra cita. Mi idea era que ambos lo usáramos con el otro, ya sabes. Tú podías hacer así aquí, en mi cabeza. Es muy relajante. Y yo lo iba a hacer contigo, pero ya que no tienes tiempo y vas con tu novia, entonces lo voy a hacer solo contigo. Pero me debes una. Bien. Ahora quédate quieto. Aquí. Vamos a dar un masajito de cabeza, de cuero cabelludo, masaje capilar, como quieras decirle. ¿Verdad que se siente bien? Acá en la coronilla, acá en la coronilla también, y a los costaditos. Es hermoso. Esto es perfecto. Relájate. Es una cita importante. Yo diría que nuestra cita era más importante. Pero bueno.
quizás podría ir con ustedes. ¿No? Sería raro. Bien, no quiero interferir. Sí. Después de todo es tu novia, tú lo elegiste. Pero no me vas a dejar de lado, ¿verdad? Bien, entonces te mereces más masajito. Mm. Un poquito más. Ok. Me lo hago sola. Ya que no tengo novio. Y mi mejor amigo me dejó sola también. Bien. Entonces... sí. Vamos a arreglar tu pelito entonces. Voy a poner un poco de gel. Bueno, es crema para peinar. No es gel. Esto es... Bueno, dice gel. Yo pensé que era crema para peinar. Este de aquí. Voy a poner este en tu pelito y también... Ya que yo solo tengo peines rosita de colores, compré este negro especial para ti, para que no te quejes. Muy masculino. Entonces, te voy a peinar un poco y vamos a fijar con el gel, ¿ok? Primero con esta parte de dientes anchos. Aquí. ¿Qué tipo de peinado te gusta? Creo que si lo peino hacia arriba quedará lindo. Aquí. Acá al costado. Hacia el lado también. Vamos a dejarlo hacia tu derecha. Creo que te favorece ese lado. Lo peinamos aquí abajo. Eso. Acá también. Hacia abajo también. Y atrás. Un poquito atrás. Eso. Eso es. Creo que se ve lindo. Creo que se ve bastante lindo. Y ahora voy a ponerte el toque final. Un poco de gel. Aunque ya se me ocurrió algo que podría hacer para finalizar. Es una sorpresa, pero me tienes que dejar. Ya que te hice toda esta atención personal. ¿Ves? Mira, es así. Es un gel. Este sí me gusta como huele. Huele muy bien. Y no deja residuos, dice. Vamos a probar. Mira. Tienes que ver esto. ¡Wow! Es muy suavecito. ¿Lo ves? Bien, un poco. Voy a poner un poco aquí. Voy a fijar esto. Voy a fijar el peinado.
Tenemos muy bien, muy bien. Aquí y acá. Estoy quedando toda pegajosa, pero el peinado está quedando maravilloso. Y atrás para que no se despeine con el viento. Listo. Una obra de arte. Siempre me cuesta cerrar esto. Y ahora, una sorpresita. ¿Prometes que lo vas a usar? Sí, voy a traerlo. Dame un segundo. Volví. Lo tengo aquí, pero no puedes verlo. Cierra los ojos. Ok, los tienes cerrados. No, no estás espiando. Bien. ¿Qué será? Lo voy a abrir. Abre los ojos. ¿Cómo que no querías? Pero sí, era una sorpresita. ¿No dijiste que te gustaba mi perfume? No podía ponerte después de todo lo que hice por ti. Ah, ¿ves? Huele bien. Huele muy rico. Me gustará tu novia, no te preocupes. Te voy a poner un poco más, ¿sí? Acá. No tengo perfume de hombre. Y debes oler muy bien. Mm, Bien. Ahora sí. Huele delicioso. Y bien. ¿Ya tienes que irte? No. No es justo. Bien. Déjame hacer una última cosa por ti. Tienes los labios súper secos. Ya sé que no te gusta esto, pero al menos así tu novia no se va a quejar de tus labios. Ahora sí. Aquí. Ok. Esto reparará tus labios. Es muy, muy bueno. Bien, vete. Pero me vas a tener que compensar, ¿ok? Sí, vas a tener que venir a hacer una pijamada conmigo. Toda la noche. Vamos a hacer, no sé, quizás nos ponemos mascarillas. Ya sé que no te gusta, pero me tienes que compensar. Podríamos jugar videojuegos. Podríamos hacer otras cositas. ¿Te parece bien? ¿Sí? Le vas a preguntar a tu novia. Ok. Pero prométeme que no me vas a dejar de lado. Bien. Claro que no es un beso de amigos. Ok, nos vemos entonces. Vete. Bye bye. Llegaste. Ven aquí. Estoy tan feliz de verte. Te extrañé muchísimo. Déjame darte unos besitos. ¡Qué felicidad! Podremos pasar San Valentín juntos. Va a ser muy divertido, te lo aseguro. Mi hermoso. Ok, entonces, para este día tan especial, tengo muchas sorpresitas para ti.
Adivina qué es. Mm. Ah, no, eso no es. Otra cosa, más divertido, al menos para mí. Ujú. Bueno, te voy a decir mi sorpresa. Hoy te voy a dar muchos mimos, te voy a cuidar muchísimo para que estés muy feliz. Te voy a hacer cariñitos, te voy a cepillar el pelo quizás. Vamos a cuidar tu linda carita porque yo sé que no te la cuidas mucho, ¿o sí? Ah, lo sabía. ¿Te gusta mi sorpresa? Mm, sé que no te gustan mucho esas cosas, pero ¿me dejarías, por favor? Bien, sí. Sé que te vas a relajar y sé también que necesitas relajarte muchísimo. Así que lo vas a disfrutar. Confía en mí. Ah, genial. Bien, ahora, primero, ponte cómodo, siéntate, relájate y dime, ¿quieres algo de beber? Genial. Tengo una sorpresita también. Tengo una infusión, un tecito. Bien. Y otra cosita. Vuelvo enseguida. Dame un segundo. Volví. Mira lo que tengo acá. Una linda tacita que compré especialmente para ti que dice Let yourself have love. O sea, deja como déjate a ti mismo tener amor. Deja déjate ser amado, algo así. Me cuesta traducir, perdón. Y mira, ¡chan! Chocolatitos o bombones en realidad. Voy a poner esto acá para que bebas cuando quieras. ¿Mm? Ah, eres un mimado. Pero está bien. Es San Valentín y yo soy tu novia. Así que, si quieres, te puedo dar. Bien. Aquí. No se te vaya a caer. Dime si está muy caliente. Bebe. Ah, ¿está rico? Me hice con mucho amor para ti. Ah, qué bueno que te gustó. ¿Lo puedo probar? Bien. Mm, está muy bueno. Mis felicitaciones al chef. O sea, yo. Porque yo lo preparé. ¿Quieres más? Ah, eres un niño mimado. Aquí. Bebe. Si quieres más, me dices, ¿sí? Te voy a dar cuando quieras. ¿Sí? Oh, ¿también quieres que te dé el chocolate en la boca?
Déjame abrirlo por ti. Mira qué delicia. Bono, bono. Chocolatito. Yo también quiero. ¿Me vas a dar? Bien, pero esto es para ti. Abre. Muy bien, eso es. ¿Está rico también? Estoy muy feliz. Ok. Entonces, para este día de cuidado, atención personal, mimitos para ti, tengo pensadas muchas cosas. Oh, sí, me estoy poniendo porque queda un poco de mi labial en la taza. No te molesta, ¿verdad? Bien. Oh, ¿quieres un poco? Por supuesto. De hecho, creo que tienes los labios un poquito secos. ¿Te los cuidas? Lo sospechaba. Bien, déjame ponerte un poquito aquí. Esos lindos, lindos labios. Van a quedar muy suavecitos. Y yo los aprovecharé más tarde. Es broma. Pero si quieres, no es broma. Bien. Listo. Labios hidratados. Y ahora sí, empecemos con esto. Puedes tomar como que es un spa, aunque sé que no te gusta mucho como el cuidado personal, pero estoy segura que te vas a relajar. Además es mi regalo especial para ti. ¿Me vas a dejar hacerlo? Bien. Lo primero que tengo entonces... Chan, 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 chan. Es esto de aquí. Es un jabón facial, pero es de versión San Valentín y mira. ¡Chan! Es un corazoncito. Muy lindo, ¿no? Y huele muy bien. Oh, sí, lo había abierto porque quería ver cómo olía. Quería olerlo en realidad, no ver cómo olía. Uno no huele por los ojos, ¿no? ¿Te gusta? Sí. Genial. Entonces, con este rico jaboncito voy a lavar esa carita porque está un poco sucia. No, hermoso, no. Es una broma. Lo voy a mojar entonces aquí para hacer un poquito de espuma. Eso. Tengo el agüita preparada. Esto es como un spa. Okay. Bien. Ahora quédate quieto, si no te va a entrar jabón en el ojo y no quiero que te duela. Bien, acaba. Voy a frotarle un poquito en esa hermosa carita que tienes. Claro que es hermosa, no digas que no. La naricita, cuidado con tus ojos, si quieres los cierras. Ok, al costado, mucha espumita, muy delicioso. Vamos a enjabonar todo al costado de tu carita y la barbilla y al otro lado. Se siente muy bien, ¿verdad? Deberíamos hacer esto más seguido. A mí me encanta cuidarte. Ok, un poquito más aquí. Los ojos con mucho cuidado. Está bastante bien. Bastante jabonoso. Listo. Creo que sí. Puedo limpiar tus orejitas también, no hay problema. Bien. Quédate quieto. Voy a ir por este lado primero. Vamos
a limpiar, limpiar y limpiar aquí. Eso es. Perfecto. Muy suavemente y con mucho cariño, mucho amor. Ok, listo. Y ahora la otra orejita aquí. Se ve algo divertido el jabón, ¿verdad? Sí, es un poco grande, pero por lo que vi así se usaba. Había que mojarlo, hacer la espuma y luego pasarlo directamente por el rostro, así que la estamos usando bien, ¿no? ¿Se siente bien también? Y huele muy bien. Limpiamos muy bien esta orejita hermosa. Eso. Sé que has estado muy cansado, así que esto te viene muy bien, ¿no? Cansada, estresada, con muchas cosas que hacer. Déjame cuidarte. Darte todo mi amor y mis mimos. Que solo un poquito más. Solo un poquito más. Y listo. Terminamos con la limpieza solamente. Faltan muchas cosas. No podíamos terminar ahí, ¿no? Ahora... Eso. Te voy a quitar la espumita de la cara, por supuesto. Tenemos que enjuagarte la carita. ¿Quieres un besito? No puedo. Tienes la cara llena de espuma. No te puedo dar besitos si tienes jabón. Sabría como amargo. Y los besitos tienen que ser dulces. Bien, déjame mojar esto. Ok, ok. Voy a mojar este algodoncito. Listo. Vamos a sacar entonces la espumita de esa linda carita. Acá. Si quieres también puedes cerrar los ojitos. Si te quedas dormido no hay problema. La frente y abajo. Y al otro lado también. También debemos limpiar esas orejitas, sacar la espuma. Ok, y la orejita derecha. Perfecto. Limpiémosla muy bien. Y la otra acá. Tienes unas orejitas adorables. ¿Te lo habían dicho antes? ¿No? Bueno, yo te lo voy a decir siempre. Porque tú eres adorable. Eres una persona muy cálida, cariñosa. Una linda personita. No lo olvides, ¿sí?
acercarme, pero debo asegurarme de que no te queda espuma. ¿Me dejas? Solo me voy a acercar un poquito para mirar. ¿Sientes jabonoso? Bien, creo que no tienes más jabón ni más espumita. Así que es hora de secar tu carita. Mira lo que tengo aquí. Tengo muchas cosas lindas hoy. Las compré para ti especialmente. Mira. Es una toalla de fresita. Ah, fresa, frutilla, chico. Así que voy a secar tu linda, linda carita. Partamos por acá. Eso. Con mucho cuidado. Eso es. Si quieres, cierra tus ojos. Frente, frente. Un poco el cuello. Y ahora en tus orejitas también. No me olvido de ellas. Aquí. Hermoso. Perfecto. Ahora, la orejita izquierda, ¿no? Siempre olvido. Olvido si es derecha o izquierda. Esta es mi derecha, esta es mi izquierda. Así que, esa es tu izquierda, esta es tu derecha. Y siempre lo olvido. Acá. Eso es. Suavecito y delicioso. ¿Verdad que se siente muy bien? Genial. Ok. Listo. Hueles muy bien. Hueles delicioso. Pero aún hay más. Ya sé que no te gusta usar mucho cremas y ese tipo de cosas, pero aún así compré esto. Si no quieres usarlo está bien, pero te falta hidratar la carita. Así que, mira, no es una crema, es una mascarilla facial hidratante. Quizás es peor para ti una mascarilla, ¿no? Pero te juro que es muy buena. Va a hidratar tu carita, se va a sentir fresca, se va a sentir muy bien. Así que, ¿me dejas ponértela? Sí. Bien, muchas gracias. Esta es de granada. ¿Puedes ver? Y creo que huele bien. Como es nueva, no estoy segura. ¡Ah! Huele muy bien. Mira. ¿Verdad que sí? Huele delicioso. Así que te voy a poner unos puntitos. Mira. ¡Ah! Es transparente. Pensé que tendría textura como crema, pero ya que es una mascarilla tiene sentido, ¿no? Pongamos un poquito acá. Bien. Y te voy a poner puntito en la frente, en la nariz, en la barbilla, un poco más. 3 puntitos acá. 3 al otro lado. 1, 2, 3. Y quizás uno más acá. Acá. Quizás sobre esa linda boquita.
abajo de los ojos también. Listo. Y ahora te voy a dar un masajito con esta rica mascarilla. Ah, huele tan bien. No esperaba que tuviera este aroma tan rico. Bien. Quieto. Relájate. Vamos a partir de arriba hacia abajo. Por la frente y hacia abajo. Para esparcir y masajear esa linda carita que tienes. Y que me gusta tanto. Eso. Por acá también. Perfecto. Por supuesto, puedo ponerte en las orejitas también, no te preocupes. Primero, eso sí, en la carita. Nariz. Sobre la boquita. Y en la barbilla. A los costados. Toda la carita hermosa. Ok. Y ahora sí. A pedido de mi Cristo. En las orejitas. Primero la oreja derecha. Por aquí. Vamos a esparcir. Muy bien. Para que te relajes muchísimo. Eso es. Un poco más. Bien. Y ahora la orejita izquierda, ¿no? Sí, izquierda. Cerramos esto. Y por acá. Eso. Estás más relajado, ¿verdad? Ah, sí, se nota en tu carita. No puedes engañarme. Lo veo en tus ojitos. Lo estás disfrutando mucho, ¿no? Me lo imaginaba. Espero que estés disfrutando mucho de este spa, de estos mimos por tu novia que te quiere tanto en San Valentín. Ok. Orejitas y carita hidratada. Sí, necesito mirarte de cerca. A ver. Sí, creo que no olvidé ningún lugar. Perfecto. Todo listo. Pero tengo un par de cositas bajo la manga. ¿Qué tal un masaje de manos? Suena bien. ¿Sí? Ok. No puedo decidir entre estas dos cremas. Una se llama Love is in the Air, como el amor está en el aire. Y esta es la misma, de la misma línea del jabón, Love Magnet. ¿Cuál prefieres? Esta de acá, ¿no? Sí, así no tendrás muchos olores mezclados. Te voy a dar un masajito de las manos también. Me dejas, ¿verdad? Muchas gracias. Un poquito entonces por aquí. Bien.
Y dame esa manito. Acá. Eso es. Voy a masajear tus deditos preciosos. Tu manito. Aunque no creo que sea un masaje muy largo, ¿sabes? Porque esta crema se absorbe muy rápido. No queremos que tus manitos queden tan grasosas, ¿no? Tienes unas manos tan lindas. Me encantaría tenerlas como tú. Ay, las mías son algo gorditas. ¿Te gustan mis manos? ¿En serio? Gracias. A mí me gustan las tuyas. Ok. Un poco más ahora para la manito izquierda. ¿Con eso será suficiente? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, dame tu manito. Acá. Perfecto. También entonces en los deditos. La palma de tu manito. Un poquito más. En esta linda manito que me gusta tanto. Ok. Aquí. Listo. Huele tan bien, pero hay algo que quiero hacer. No sé si me vas a dejar. Mira, tengo esto de acá. Esta es una fragancia que siempre uso. Es muy rica y huele muy fresquito. Me encanta. ¿Ves que huele a esto? Sí, mira. ¿Lo ves? Entonces quería preguntarte. ¿Puedo ponerte un poco? Por favor. Genial. Creo que esta fragancia no es ni de hombre ni mujer. Creo que es unisex, así que no debería haber problema. Pero me hace ilusión que me lleves contigo, que lleves mi aroma contigo. Al menos un tiempo, hasta que laves la ropa. Sí. Bien. Mira, me voy a poner un poco. Huele bien, ¿verdad? Y ahora que me dijiste que sí, te voy a poner primero aquí, al medio, acá, cerca de la orejita, acá, cerca de la otra orejita, y un poco atrás, la parte de atrás del cuello. Hueles muy bien, hueles delicioso. Claro, por eso yo elegí esta fragancia porque era deliciosa. Me encanta. Muchas gracias por dejarme ponerla. Sí. Es muy lindo. Muchas gracias. Bien. Solo nos quedan un par de cositas entonces. Lo último que voy a hacer como atención personal y mimitos. Aunque hay otra cosa que quiero hacer también, pero luego es cepillar tu cabello. ¿Me dejas? Ok. Este cepillito es muy lindo, como puedes ver. Parece una galaxia. Como tus ojitos.
Entonces voy a cepillar un poquito por acá. Solo tomará un momento, así que no te preocupes. Un poquito de cepillado de cabello. Es tan lindo, tan adorable y tan guapo. Me encanta. Vamos a cepillar bien para que tu pelito quede muy suave. Un poquito más. Eso. Listo. Terminé. Pero me falta algo importante. Mira, cuentos con alma. ¿Te gustan, verdad? Son tus favoritos. Bien. Entonces, ¿qué tal si te leo uno? Si te quedas dormido no importa. Bien. Vamos a elegir entonces alguno que no hayamos leído. Aunque ya te leí la mayoría, ¿no? A ver, a ver. Este está perfecto, creo. Se llama La caja llena de besos. Acomódate. Hace ya un tiempo, un hombre castigó a su pequeña niña de 3 años por desperdiciar un rollo de papel de envoltura dorado. El dinero era escaso en esos días, por lo que explotó en furia cuando vio a la niña tratando de envolver una caja para ponerla debajo de un árbol de Navidad. Sin embargo, la niña le llevó el regalo a su padre la siguiente mañana y dijo: «Esto es para ti, papito». Él se sintió avergonzado de su reacción de furia, pero este volvió a explotar cuando vio que la caja estaba vacía. Le volvió a gritar diciendo: ¿qué no sabes que cuando das un regalo a alguien se supone que debe haber algo dentro? La pequeñita volteó hacia arriba con lágrimas en los ojos y dijo: «Oh, papito, no está vacía. Yo soplé besos adentro de la caja. Todos para ti, papá». El padre se sintió morir. Puso sus brazos alrededor de su niña y le suplicó que lo perdonara. Se ha dicho que el hombre guardó esa caja dorada cerca de su cama por años y siempre que se sentía derrumbado tomaba de la caja un beso imaginario y recordaba el amor que su niña había puesto ahí. En una forma muy sensible, cada uno de nosotros humanos hemos recibido un recipiente dorado, lleno de amor incondicional y besos de nuestros hijos, padres, amigos, familia. Nadie podría tener una propiedad o posesión más hermosa que esta. Valoremos el tesoro que tenemos. ¿Te gustó, verdad? A mí también. Entonces, hermoso, creo que necesitas tu cajita llena de besos de mi parte. Mientras descansas, voy a acariciar tu carita, pelito, y te voy a dar algunos besitos.
que siempre estoy contigo. Siempre estaré aquí cuidándote. Besitos llenos de amor y admiración por ti. Espero que con esto sepas cuánto te quiero. Eso. Espero que te hayas relajado, que hayas disfrutado mi regalo de San Valentín para ti. Lo hice con todo el amor del mundo. Ahora, si quieres, cierra los ojos y duerme. Yo estaré aquí contigo. Mimándote, cuidándote. Cierra los ojos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, qué delicioso. Podríamos preparar esto hoy. Galletitas con forma de corazón. Llegaste, amigo. Ven acá. Ay, qué felicidad. Siempre me pongo tan feliz al verte. Déjame abrazarte. Te extrañé muchísimo, ¿sabes? ¿Tú a mí no? ¿No me extrañaste? Bien. Entonces, vienes para que hagamos la pijamada prometida, ¿verdad? Lo teníamos pendiente, no me olvido. No. Tienes una cita de nuevo. Pero no es justo. No. No voy a dejar que vengas más. Bueno, solo bromeo. Tienes una cita entonces. Pero tenemos que hacer la pijamada. Bien. ¿Me vas a compensar? Bueno, entonces sí. Bien. Al menos te estoy viendo. Ahora, un momento. Sí. ¿Quieres que te ayude? ¿Para qué? Si tienes una cita, ve. Aunque, ¿tú quieres quedarte conmigo? Quédate. Te duele la cabeza. ¿Quieres que te ayude a quitar el dolor de cabeza para la cita? Porque mi casa está más cerca. Bueno, solo porque soy tu mejor amiga, te voy a ayudar. Pero solo esta vez, ¿ok? Después tenemos que hacer la pijamada y no te voy a perdonar una segunda vez. Bien. Veamos, ¿con qué podemos quitarte ese dolor de cabeza? ¿Dónde te duele? ¿Es migraña? No, es un dolor general. ¿Te duele como acá? No entiendo.
¿No te duele como al costado, atrás? ¿No? Ya. Entonces, un paracetamol te ayudará. Siempre tengo a mano por si me duele la cabeza a mí. Aunque tú eres mi dolor de cabeza últimamente. No, olvídalo, es una broma. Bien, paracetamol y mira. Tengo aquí mi agua. La estaba tomando yo. Pero si quieres, para pasar la píldora. Ya, sí. Bien. Entonces, yo puedo hacerlo por ti, no te preocupes. Una o dos, es muy fuerte. Bien, abre. Eso. Así el agua. Bebe. Sí, bebe, no te preocupes. Es solo agua. Ahora sí, con eso debería bastar, ¿no? Yo no sé técnicas raras. Bueno, sí sé algunas. ¿Podría quizás darte un masaje? Como en la zona de la frente. Quizás... ya se me ocurrió algo. Pero no te voy a decir, lo vamos a hacer al final. Entonces, primero... sí, vamos a hacer como un masaje. Pero voy a ponerte esto. Para irle un poco carita antes. Es agua termal. Mira, lo usan hombres y mujeres. Así que, silencio. Déjame batir esto muy bien. ¿Y cómo va todo? Sí, la vi por ahí. Es linda, sí. ¿Yo no soy linda acaso? No me puedes ver así, porque soy tu mejor amiga. Pero objetivamente, alguien como yo te gustaría, ¿no? Siento que ella se parece un poco a mí, ¿no? Ay, pero yo soy linda. Bien. Ahora, cierra los ojos si quieres, si no, no. Listo. Esto sirve para refrescar, así que tu piel lo agradecerá, ya que no la cuidas mucho. Y antes de hacer el masaje con aceite y de aromaterapia, creo que te voy a pasar esto. ¿O pasamos esto al final? Al final, espera. Ya, entonces vamos a poner el aceite primero. Es que no me dejas organizarme. Vienes aquí y me dices, tengo dolor de cabeza, voy a salir con mi novia. Y yo tengo que correr a ayudarte. Bueno, no importa, siempre voy a estar aquí. Pero me debes compensar. Ya lo hablamos. Ok. Ahora sí, aceitito. Un poco. Este no huele a nada. Pero es muy bueno para los masajes. Huele, mira. ¿Verdad? Es un olor como neutro. Ya, quédate quieto. Voy a masajear primero aquí en la frente. Eso. Voy a quitar el dolor de cabeza
como en las zonas de presión. Sí, ¿sabías que hay zonas de presión en todo el cuerpo? Son las que se usan en acupuntura. Hay algunas aquí, yo no soy experta, por supuesto que no. Pero creo que te ayudará. De todas formas, el paracetamol se encargará también. Okay. Y ya que estamos, ¿qué tal si masajeamos toda la cara? La tienes bien sequita, ¿sí? La nariz, la barbilla, las mejillas. Los costados de la cabeza creo que es importante, ¿verdad? Costados, costados arriba, abajo la mandíbula. Quizás estás apretando los dientes al dormir porque hay algo que te genera estrés. Oh, yo solo digo, puede ser tus estudios, tu trabajo, ciertas personas. Como que yo te genero el dolor de cabeza. No. Claro que no, yo solo te cuido. Bueno, siempre has sido así conmigo. Ya no te voy a ayudar más. No sé qué me digas, por favor, ayúdame. Dime que soy hermosa. Bien, entonces también voy a presionar algunas zonas en tus orejitas mientras te doy un masaje. Necesito un poco más de aceite. Bien. Entonces, aquí al ladito en la orejita. Eso es. Hay puntos también en las orejas que sirven para quitar dolores. Se supone que están conectados con el resto del cuerpo. Algo así era. Ya te dije que no soy experta. Pero te ayudará a quitar ese dolor y a relajarte del estrés por cierta persona. Que no soy yo. Eso. Y un poquito más. Ok. Y acá ahora. En la otra orejita. Una oreja muy bonita. No. Tú no entenderías por qué me río. Ya sabes que soy tímida. No me digas eso. Un poquito más en tu orejita izquierda. Presionemos y masajeemos muy bien aquí. Un poco más. Un poco más. Listo. ¿Te sientes mejor, verdad? Lo sabías que soy una experta. Déjame limpiarme las manos. Bien, ¿y dónde van esta vez? Me gustaría ir ahí también alguna vez, ¿sabes? Sí, pero nadie quiere ir conmigo. Podemos ir alguna vez, ¿me llevarías también?
hicimos el masaje con aceite, pero creo que faltan otras cositas. Tengo unos masajeadores fríos que te pueden ayudar. ¡Chan! Estos son masajeadores fríos que ayudarán con tu dolor de cabeza, migraña, lo que sea. Sobre todo los voy a pasar también por la zona de la frente, pero de los ojitos creo que te ayudará muchísimo. Déjame batirlos. Estaban en el refrigerador. Bien. Si quieres cierra los ojos. Bueno, si no quieres, no. Voy a masajear de todas formas aquí primero la zona de la frente. La nariz también, por si acaso. Voy a ir al costado. Espera. Voy a mover de manera circular esto. Y ahora aquí, en la sien. Ah, se siente fresquito, ¿verdad? Oye, ¿por qué no le pediste a tu novio que hiciera esto? Bueno, no hay problema. Este otro lado de acá. En la sien también. Al ladito de la cabeza. Aquí. Por acá. Y ahora aquí en el centro voy a presionar solo un poco. Centro de la frentecita. Bien. Ahora sí, cierra los ojos. Mover esto con mucho cuidado para no dañarte. Hacia abajo. A los costados. Ah, esto no hace daño, no te quejes. Está bien, ¿verdad? Se siente rico. ¿Ves? Ok, voy a pasarlo por el resto de tu cara ya que estamos. Además que tu cara es bonita, necesita un poco de esto. A ver, aquí. Por acá. Por acá también. Por todas partes. Un poquito más fuerte. Eso. Listo. Se siente relajante, ¿verdad? ¿No sabías? Entonces, ¿qué nos falta? Ah, sí, tienes razón. Voy
voy a poner esto ahora, un poco de aromaterapia. Creo que estará bien. Esta es lavanda, ayudará con tu dolor de cabeza. Solo te voy a dar un poco porque es mi favorito. Y me lo dio alguien a quien valoro mucho de cumpleaños. No diré el nombre. Así fuiste tú. ¿Tuviste problemas? ¿En serio? ¿Por el perfume? No puedo creerlo. Es un poco insegura, ¿no? ¿No quieres que lo vuelva a hacer? Bueno, no lo hago. Esto es solo aromaterapia, así que no te preocupes. Te voy a poner un poco bajo las orejas, bajo la nariz, quizás un poco aquí en el cuello. Podría ser en la boca, aunque no debería. Bien, primero aquí. Con olor a lavanda. Acá. Tus orejas son suavecitas. Sí. Bien. Déjame acercarme solo un poco. Bajo tu nariz aquí. Eso. Y quizás acá. Un poquito. Ah, también debería ponerte aquí en el entrecejo para que dejes de fruncirlo. Eso. Listo. Ah, cuello. ¿No está muy fuerte el olor? Bien. Déjame ver, quizás es demasiado. Hueles bien. Aunque tú siempre hueles bien. Excepto cuando no te bañas. Claro que lo he notado. No seas tonto. Bien. Entonces, ya hicimos esto, el masaje. Bien. Creo que tenemos básicamente todo. Ahora, necesito ponerte un poco de esto. No seas tonta, no te lo voy a poner con un beso. Solo sentía mis labios algo secos. ¿Ves? Se sienten bien ahora. Te pongo un poco. Tienes los labios secos porque has besado mucho a tu pareja. Bien, así sí. Confía en mí. Si los tienes algo secos. Aquí. Poco. Eso es. A ver. Ya. Y listo. Casi terminamos. Ahora sí, te había mostrado esto antes. Esta es una piedrita, creo que es volcánica, no estoy segura. Pero mira, es adorable. Es una patita de gato. Y es rosita. ¿Ves? Tiene una piedrita. Esta de acá saca como la grasita del rostro. Ya sabes, después del aceite te quedó la carita un poco grasosa. Solo un poco. Así que la voy a usar para que no te queden brillitos, ¿ok? Aquí.
nariz, sobre la boca y por supuesto aquí la sien. Costado. Y el otro lado. Sí, tu carita queda mucho mejor. Es genial, ¿verdad? Mira. Aunque suena algo raro. Y ahora sí. Listo. Entonces, ahora sí. Solo nos faltaría la sesión 2 de aromaterapia, ¿verdad? Claro que sí. Tengo algo preparado. Pero te juro que es aromaterapia, no es otra cosa. Así que dile a tu novia que yo solo quería ayudarte. O quizás no le digas que viniste conmigo. ¿Para qué le vas a decir? Lo tengo preparado, sí. Lo traigo. ¿Crees que lo use? Te va a ayudar. Pero no quiero que tu novia se ponga celosa. Mm, Bien, lo traigo enseguida. Cierra los ojos. Ciérralos. Aquí. Bien. Tengo acá. Esto ayuda con el dolor de cabeza. ¿Ves? Me gusta mucho este. Ahora sí hueles muy bien. Listo. No se enoja. Solo dile que es aromaterapia. ¿Cómo hace aquí? Te voy a poner como arriba hacia abajo. Misión cumplida. Bueno, ahora sí. Terminamos. Pero recuerda que tienes una deuda conmigo. No puedes fallarme, ¿ok? Estoy esperando hace mucho la pijamada. Solo quiero quedarme con mi mejor amigo un tiempo. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Entonces, para la próxima hacer la pijamada, te tienes que quedar. Y no puedes venir con tu novia. Ok. Trato. Ahora, ah, había olvidado esto. Esto es como un hechizo para que se quite el dolor de cabeza y también de buena suerte. ¿Lo quieres? Ujú. Bien, quédate quieto, no te muevas. No te muevas. No, no voy a besarte en la boca. Bien, listo. Nos vemos entonces en la llamada, recuérdalo. Que te vaya bien. Oh, no, también. Despertaste. ¿Qué pasó? ¿Te sientes bien? ¿O tuviste un mal sueño? Bueno, ya estoy aquí.
Tu novia está aquí. Tienes la carita un poco caliente, ¿sabes? Sí. ¿No tendrás fiebre? Parece no. Apóyate en mí. No te preocupes por nada. Apoya tu cabecita en mis piernas y descansa. Aunque parece que el sueño pasó. ¿Tienes algo de frío? ¿Sí? Déjame subir un poco la manta. Ok. Te acomodo aquí. Vamos a hacer que ese mal sueño se vaya, ¿sí? Ya que estás despierto. Aprovechemos de mimarte. Hace mucho que no estábamos solos, ¿verdad? ¿Quieres hablar de algo conmigo? Claro, no hay problema. Para eso soy tu novia. Para escucharte y mimarte. ¿Está bien la mantita? Sí. Bien. ¿Qué tal si te acaricio la carita un momento? Unos besitos. Creo que no te alcanzo hasta allá. Déjame ver. Así que te puedo dar los besitos indirectamente. Eso. Besitos y caricias para dormir, ya que necesitas mucho amor esta noche. Descansa así, no te preocupes por nada. Eso. ¿Quieres, no sé, que te limpie la carita quizás? Que cepille tu cabello. Podemos hacer cosas divertidas mientras tanto. Me gusta cuidarte. Bien. Cuando quieras puedes decirme lo que estabas pensando. Ajá. Oh, ¿tu amiga? Te invito a una pijamada. Bueno, no me molesta. Confío en ti. Pero sí me gustaría conocerla, ¿sabes? Me has hablado mucho de ella. Así que sería bueno verla alguna vez en vivo y en directo. Creo que nos llevaríamos muy bien. Bien. Entonces, déjame ver. ¿Qué tal si vas con ella, no sé, una semana o dos? ¿Y qué tal si luego de la pijamada nos encontramos? ¿Estaría bien? Ok. Ahora,
que tu pelito necesita un poco de atención también. Mira, lo estuve acariciando, pero está un poco enredado. Qué lindo pelito. Es muy suave y se desenreda muy rápido a pesar de que no lo cuidas mucho. Sí, yo sé. No has tenido tiempo, ¿verdad? Además lo tienes súper largo. Sí, tu cabello está muy largo. Mm, ¿Necesitas un corte quizás? La próxima vez. Podría ser. Tu cabello está lindo que es muy divertido acariciarlo. Pero lo voy a desenredar también, ¿ok? ¿Dónde dejé mi cepillo? Acá está. Mi cepillo de galaxia. O así le digo yo. Porque mira, tiene muchos brillitos. Es tan brillante como tus ojos. ¿Te molesta que digas las cosas cursis? ¿No? Bien, me alegro. A ver. ¿Ves? Tu cabello solo necesita un poco de atención. Está enredado, pero está bonito. ¿Ves? Brillante, suave. Ujú. Tomemos otro mechón. ¿Te relaja esto? Sí, ¿verdad? A mí me encanta que me cepillen el cabello. El mío debería estar bastante desenredado. Excepto en las puntas. ¿Ves? Ahora sí, no me decepciones, cabello. Mejor. Pero sigamos con tu pelito. Ujú. Por cierto, ¿quieres algo de comer? ¿No? ¿Quieres comer más tarde conmigo? Podría prepararte algo. Sí. También tengo unos huevitos de chocolate, ya que ya sabes, fue hace poco. Guardé unos para ti, aunque yo te regalé muchos. Sí. Ok. A ver, por acá arriba. Y acá también. Ups, perdóname. Es que tienes el cabello muy largo. Ok. Déjame peinar acá. Al ladito derecho.
completo. Por cierto, hace unos días... ¿cómo digo esto? Tenías un olor... como perfume de mujer, ¿no? Oh, fue tu amiga. Ujú. No, no me molesta, pero es algo extraño, ¿no crees? Sí. ¿Por qué te puso perfume de mujer? Ya veo. Bueno, no importa. ¿Me dejas ponerte perfume hoy? Bien. Prometo que no será uno especialmente de mujer, va a ser algo así como neutro, que pueden usar hombres y mujeres. Sé que no te gustan esas cosas así como de hombre y mujer, así que no te preocupes. Bueno, ya que tu pelito está más desenredado, sí. Ahora sí, te limpio la carita. Bueno, es que como te quedaste dormido tienes algunas manchitas. No te preocupes, es por eso que te quiero. Eres adorable. Tengo... Antes, mira, tengo alcohol gel para desinfectar mis manos ahora que voy a tocar tu carita después de tocarte el pelo. Creo que te la toqué un poco ahora. Bueno, la voy a limpiar. Ahora con mayor razón hay que limpiarla. ¿Quieres también o qué? Esto sí huele a rosa y algo. Rose water. No estoy segura de qué es eso. Pero me voy a poner un poquito aquí. Unas gotitas. Si quieres te doy. ¿No te importa el olor? Bien, dame tu mano aquí. Eso. Eres adorable. Por cierto, ¿te gustó el jabón de San Valentín? Ujú. Sí, ese de corazón con que te limpia la carita. ¿Sí? Bien. Creo que podría conseguir otro. Solo para ti, por supuesto. Quizás, pero solo si quieres, podríamos tener jamones parecidos. ¿Te parece bien? Sí, podría conseguir uno para ti y uno para mí, que sean quizás la mitad de un corazón. Sí, como jamón de pareja. Bien, ahora sí puedo tocar tu carita, ¿ves? Pero tenemos que limpiarla. Bien, esto sirve para limpiar y también como para hidratar. Son pads como algodoncitos calmantes y hidratantes. Siempre se me olvida cómo se traduce esa palabra. ¿Te importa tener la tapa aquí? Gracias. Y sacamos uno. Ya me quedan poquitos, ¿ves? Mira. ¿Me compras? ¿En serio? Eres muy lindo. No tienes que hacerlo. Ah, pero si me compras, podemos usarlos los dos. Ya sé que no te gustan estas cosas, pero puedo usarlos, por ejemplo, cuando vengas aquí, cuando necesite mimarte. ¿Sí? Bien. Ahora, déjame apartar el pelito. Y ahora sí, voy a limpiar tu carita. Suavecito. Los ojos, la nariz, las cejas, las mejillas.
Cierra la boca un momento. Eso. Voy a pasarlo aquí por encima. No, no lo quise decir así. Literalmente fue cierra la boca. Pero no, puedes hablar cuando quieras. ¿Te molesta que estoy hablando mucho? ¿No? Adorable. Bien. ¿Qué tal si limpio tus orejitas también? ¿No? ¿Qué tal entonces si te doy un masaje? Te daré un masajito en tus lindas orejitas entonces. Frente. La barbilla. Listo. Dejemos esto por acá. Tengo algo muy especial. No sé si lo quieras usar, pero te lo voy a mostrar. Mira. Ya sé que es rosa. Ignóralo. Esto de aquí es un bálsamo para la piel. La piel queda muy bonita y muy brillante. Yo lo uso siempre, ahora. Tengo como una semana usándolo. ¿Te aparecen esos dramas coreanos, sabes? Por eso lo compré, quería probarlo. Y resulta que es muy bueno. Además tiene un aroma. Tan delicioso, mira. ¿Verdad? Entonces te voy a poner un poco, ¿ok? De la tapa. Solo un momento. Te voy a poner por aquí. En toda la carita en realidad, ¿ok? Sí, pareciera que fuera como un bálsamo de estos para los labios, pero te juro que no es. Es un bálsamo para la piel. Se supone que quita las arrugas. Sí, tú no tienes. Bueno, cuando te ríes tienes algunas acá, igual que yo, mira. ¿Ves? Pero la verdad sí creo que sirve. También sirve para los labios. Sirve para todo. Un poco más. Y acá. Como alrededor de los ojitos. Para quitar esas arruguitas. Sabes que es una broma, ¿verdad? Luego hay besito. Cuando termine con tu atención personal. Bien. ¿Qué te gustaría ahora? Quizás un poco de cremita en la cara. Estaría bien, ¿no? También tengo unos masajeadores. ¿Qué puede ser? También tenemos que hacer el masaje de orejas. Entonces, bueno, tengo una crema neutra si quieres. Sí. Te voy a poner entonces en la carita y en las orejas. Déjame. Ignora la silla que suena, ¿ok? Esta crema, olvidé mostrártela. Se supone que es muy natural. ¿Lo ves? Slow Aging Cream. Parece que estoy obsesionada últimamente con lo de las arrugas. Pero no es así, te lo juro. Solo es una coincidencia. Como ves, ya he ocupado bastante, pero es deliciosa. También es coreana. Sí, ya sé que te cuento estas cosas. ¿No te interesa mucho? Gracias por escuchar. Bien, te voy a poner solo un poquito aquí, 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 y acá.
vamos a usar un poco para las orejas. Pero no. Entonces voy a esparcirla y luego uso el masajeador, ¿sí? Si quieres. Bien. Eso. Vamos a masajear muy bien. Eso. Eso es. Al costado también. Al otro lado. Eso. Relájate. Bien. Y te voy a mostrar los masajeadores. Aunque creo que ya los conoces, pero si quieres los usamos, si no, no. No te sientas obligado, ¿sí? Con permiso, está al lado de acá. ¡Tadán! Luna. BSRO Luna. ¿Cómo digo eso? BSRO Luna. Ice Globes. Se llaman Ice Globes. Moonlight Sparkles Your Beauty. ¿Ves? Son muy bonitos. Y brillantes, como tú. De hecho, se parecen al cepillo, ¿no? Sí. Se parecen mucho. ¿Qué dices? ¿Quieres usarlas? Suenan deliciosos, ¿verdad? Se sienten heladitos, sí, sí. Bien. Buena decisión. Entonces, si quieres cerrar los ojos, voy a masajear. Muy suave primero. Luego vamos de a poco aumentando el ritmo. Eso es. Tu frente, los costados. ¿Sucede algo? ¿Por qué me miras así? No. Me debo ver muy mal desde abajo, ¿no? Se me debe ver papada. Es muy lindo. Bien, bien. Un poco por el costado también. Y al otro lado. Eso. Lindo. Si quieres cerrar los ojos, déjame pasarlo por aquí, arriba. Que se siente muy fresquito y muy rico. Te lo prometo.
no se caigan ahí. Porque si se caen al piso se quiebran. Bien. Ahora sí, ¿listo para el masaje en tus orejitas? Puedo usar la crema azul o tengo esta crema que usamos el otro día también, ¿recuerdas? Love is in the air. El amor está en el aire. ¿Te gusta esta? Bien. Según yo, huele delicioso. ¿Recuerdas? Sí, ¿verdad? Te la tapa. Un poquito entonces y te la crema. Gracias. Y voy a masajear con suavidad tu orejita derecha aquí. Con mucho cuidado. Masajemos esa orejita. Dime si se siente bien, ¿ok? No creo que te sientas incómodo. ¿Sí? Ok. Orejita derecha. Bien. Y ahora, bien. Orejita izquierda. Eso es. Solo relájate bien. Todo está bien ahora. Todo va a estar bien. Estás conmigo. Y yo te quiero mucho. Eso. ¿Todo bien? Casi listo. Ok. Sobró un poquito. Muy poquito de crema. Ahora voy a poner las manos. Y ahora sí, con permiso. No te estoy usando de mesa. Discúlpame, ¿sí? No tenía dónde dejarla. Listo. Ahora sí, entonces, si quieres te pongo un poquito de perfume. ¿Sí? Okay. Este me gusta mucho. Y huele... Tiene un olor como a limpio, creo yo. Mira, dime si te gusta y si no, no lo usamos, no hay problema. Si te gusta, lindo. Entonces te voy a poner un poquito aquí. Creo que también te ayudará a dormir porque es un aroma muy fresquito. Y acá. Que probablemente le va a caer a la manta. Listo. ¿Sabes? Dejé todo desordenado. Dejé todo desordenado porque todo lo tenía acá atrás y ahora está acá. No sé si puedes verlo, creo que no. Pero no importa, valió la pena por mi mimarte. Veo que tus ojitos se están cerrando, pero aún no tienes tanto sueño, ¿verdad? Sí, lo imaginaba. Así que estaba leyendo mis favoritos. Cuentos con alma. ¿Te leo uno o dos?
Bien. A ver, ¿cuál sería adecuado para esta ocasión? ¿Cuál crees tú? A ver. Ujú. Creo que quedan pocos que no he leído. Mm, Bien, también, también. Pronto voy a tener que comprar el otro libro, ¿sabes? Este puede ser. Creo que estará bien. Ahora solo relájate, hermosa. Solo relájate, hermoso. Y escucha este cuentito. Se llama El amor verdadero. Un famoso maestro se encontró frente a un grupo de jóvenes que estaban en contra del matrimonio. Los muchachos argumentaban que el romanticismo constituye el verdadero sustento de las parejas y que es preferible acabar con la relación cuando éste se apaga en lugar de entrar a la hueca monotonía del matrimonio. El maestro les dijo que respetaba su opinión, pero les relató lo siguiente. Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana, mi mamá bajaba las escaleras para prepararle a papá el desayuno y sufrió un infarto. Mi padre la alcanzó, la levantó como pudo y casi a arrastras la subió a la camioneta. A toda velocidad, rebasando sin respetar los saltos, condujo hasta el hospital. Cuando llegó, por desgracia, ya había fallecido. Durante el funeral, mi padre no habló. Su mirada estaba perdida, casi no lloró. Esa noche sus hijos nos reunimos con él. En un ambiente de dolor y nostalgia, recordamos hermosas anécdotas. Él pidió a mi hermano teólogo que le dijera dónde estaría mamá en ese momento. Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de la muerte. Conjeturó cómo y dónde estaría ella. Mi padre escuchaba con gran atención. De pronto pidió, llévenme al cementerio. Papá, respondimos, son las 11 de la noche. No podemos ir al cementerio ahora. Alzó la voz y con una mirada vidriosa dijo, no discutan conmigo, por favor. No discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por 55 años. Se produjo un momento de respetuoso silencio. No discutimos más. Fuimos al cementerio. Pedimos permiso al velador. Con una linterna llegamos a la lápida. Mi padre la acarició, oró y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 buenos años, ¿saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Hizo una pausa y se limpió la cara. Ella y yo estuvimos juntos en aquella crisis, en mi cambio de empleo, continuó. Hicimos el equipaje cuando vendimos la casa y nos mudamos de la ciudad. Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras. Lloramos uno al lado del otro la partida de seres queridos. Rezamos juntos en la sala de espera de algunos hospitales. Nos apoyamos en el dolor. Nos abrazamos en cada Navidad y perdonamos nuestros errores. Hijos, ahora se ha ido y estoy contento. ¿Saben por qué? Porque se fue antes que yo. No tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso y le doy gracias a Dios. La amo tanto que no me hubiera gustado que sufriera. Cuando mi padre terminó de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado de lágrimas. Lo abrazamos y él nos consoló. Todo está bien, hijos. Podemos irnos a casa. Ha sido un buen día. Esa noche entendí lo que es el verdadero amor.
dista mucho del romanticismo. No tiene que ver demasiado con el erotismo, más bien se vincula al trabajo y al cuidado que se profesan dos personas realmente comprometidas. Cuando el maestro terminó de hablar, los jóvenes universitarios no pudieron debatirle. Ese tipo de amor era algo que no conocían. ¿Quieres otro cuentito? No hay problema, para eso estoy. Para mimarte y consentirte. Voy a buscar otro, ¿sí? Estos ya los leí. ¿Y este? Mm, este es de amigos. A ver. Estos de aquí son un poco largos. Ah, este suena bien porque es de amor. Bien, te voy a leer ahora entonces una linda historia de amor. Las rosas rojas eran sus favoritas. Su nombre también era Rosa. Cada año su esposo se las mandaba atadas con un moño bonito. El año que él murió, le entregaron las rosas a su puerta con una tarjeta que decía: sé muy valiente, igual que los años anteriores. Cada año le mandaba rosas y la tarjetita siempre decía: te amo más este año que el año pasado, en este día. Mi amor crecerá con cada año que transcurre. Ella sabía que esta sería la última vez que recibiría rosas, pero pensó que tal vez las había ordenado antes de morir, puesto que no sabía lo que iba a suceder. A él siempre le gustaba adelantarse, haciendo todo por si acaso estuviera muy ocupado para hacerlas en la fecha indicada. Por eso, ella cortaba los tallos y las colocaba en un florero muy especial que ponía a un lado de su retrato. Después se sentaba horas enteras viendo el retrato y las flores. Pasó un año y era muy difícil vivir sin su pareja. La soledad la había invadido y parecía su destino. Pero entonces, igual que en otros días de San Valentín, sonó la puerta y encontró las rosas. Entró con ellas en las manos y con gran asombro tomó el teléfono y llamó al florista. Le contestó el dueño y ella le pidió que le explicara. ¿Quién quería causarle tanto daño? La respuesta fue: sé que su esposo murió hace más de un año y sabía que usted me llamaría. Las flores que usted acaba de recibir fueron previamente pagadas. Su esposo siempre adelantaba las cosas sin dejar nada al devenir. Hay un pedido en su expediente pagado por adelantado para que reciba estas flores cada año. También debes saber otra cosa. Hay una notita especial escrita en una tarjeta. Esto lo hizo hace muchos años. Esta dice que si yo me enterase que ella no está, esta tarjeta se la debo enviar a usted al año siguiente. Rosa se mostró agradecida y colgó hecho un mar de lágrimas. Con las manos temblorosas y lentamente tomó la tarjeta con la nota. Se le quedó viendo en un silencio total. Leyó lo siguiente: hola, mi amor, sé que hace más de un año que me fui. Espero no haya sido muy penoso recuperarte. Sé lo solita que debes estar y sé que el dolor es verdadero, pues si fuera diferente, sé cómo yo me sentiría. El amor que compartimos hizo que todo en la vida se viera hermoso. Te quise más de lo que cualquier palabra pueda expresar.
Tú fuiste la esposa perfecta, fuiste mi amiga y amante, llenaste todo lo que anhelaba. Sé que solo ha pasado un año, pero te pido que por favor no sufras más. Quiero que seas feliz aunque derrames lágrimas. Por eso las rosas te llegarán todos los años. Cuando las recibas, piensa en la felicidad que tuvimos juntos y cómo fuimos bendecidos. Siempre te amaré y te seguiré amando, pero tú tienes que seguir viviendo. Por favor, trata de encontrar felicidad mientras vivas. Sé que no será fácil, pero sé que encontrarás la forma. Las rosas te seguirán llegando cada año hasta el día en que no haya quien abra la puerta. El florista ha recibido instrucciones de tocar a tu puerta 5 veces el mismo día, por si saliste. El día que ya nadie la abra, sabrá a dónde llevar las flores, en donde estemos reunidos. En la vida hay veces que encontramos seres especiales, alguien que cambia nuestra vida con solo ser parte de ella, alguien que nos hace creer que hay algo muy bonito y muy bueno en el mundo, alguien que nos convence que hay una puerta cerrada que se abre con la eterna amistad. No sé tú, pero yo me emocioné con estos cuentos. Te quiero muchísimo. Así que ahora descansa bien. Estoy aquí contigo. No me voy a ir a ningún lado. Duerme, duerme bien. Descansa. Sueña bonito. Y no olvides cuánto te quiero, sí. Cierra los ojitos y déjame acariciar tu carita un poquito más. Eso hermoso. Eso hermoso. Hora de dormir. Buenas noches. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches. Perfecto. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ya va a llegar. Amigo, llegaste. Estoy tan feliz de verte. Siempre estoy muy feliz de verte, pero ahora estoy aún más feliz. Un abracito porque llegaste al fin a esta pijamada. Pijamada de besties. Pijamada de mejores amigos, ¿no? Ah, sí. ¡Qué felicidad! Bueno, preparé todo. Para que disfrutemos y juguemos.
¿Mm? ¿Debes llamar a tu novia? Ay, ¿por qué? Pero este es tu tiempo conmigo. Ah, sí, llámala. Yo espero aquí. ¿Mm? Avísale que llegaste, ya. Mm. ¿Él está bien? Ay, perdón. Ya. ¿Ahora sí terminaste? ¿Ahora sí podemos empezar la pijamada? No entiendo por qué siempre le estás avisando todo a tu novia. ¿Mm? ¿Le pediste permiso para venir? Bueno, déjame decirte que eso es un poco tóxico. Mm, sí, no debería darte permiso. ¿Tú se lo pediste? Pero, ¿por qué? Además somos amigos hace mucho. No pasa nada entre nosotros. Bueno, no importa. Olvidemos las cosas malas con tu novia y ahora dediquémonos a hacer cosas divertidas en la pijamada. Mira, ¿qué tengo aquí? Tengo una mesita llena de cosas muy divertidas, pero lo primero quizás podría ser... ¿Qué tal si jugamos a algo? Tengo dos juegos preparados, pero creo que este te gustará más. Para empezar, al menos. ¡Chan! No tanto. El rosa es el mío. Este es para ti. ¿Lo ves? El de hombre. Tómalo. Y el rosita de mujer para mí. Entonces, ¿qué quieres jugar? La pantalla está por acá. Sí, ya la tenía preparada. Déjame ver. Yo no juego Animal Crossing. No. Yo solo juego de estos shooters. Sí, soy muy buena, creo. Pero me tienes que ver. Es que tú nunca quieres jugar conmigo. ¿Eh? ¿Tu novia juega? Bueno, ya. Entonces, ¿quieres jugar? Sí, tengo Mario. ¿Para empezar? Bien. Entonces selecciona. Bien. Soy muy buena, ¿verdad? Mira. Perdí. Ah, tienes que enseñarme cómo jugar. Es que apreté mal el botón. ¿Me enseñas? ¿Sí? Muéstrame aquí. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Este? Mm, no estoy acostumbrada a jugar Mario. Siempre juego otras cosas. Ajá. ¿Cuál aprieta ahora? Sí, estoy mirando. Mm, mm, bien. Ok, ahora sí lo haré bien. No, estoy bien aquí sentada. Ay, ok. Una vez más. Bien. Ahora tú. Ah, no seas malo. Así miro, estoy mirando. Me caí. Ay, ¿qué tal? Dame. Hagamos otra cosa. Pero luego prométeme que me vas a enseñar a jugar mejor, ¿sí? Mm, bien. Entonces, ¿qué tal si hacemos otras cosas de pijamada? La otra vez me pediste que te arreglara para tu cita y después de eso que te ayudara con tu dolor de cabeza. Así que se me ocurrió que podíamos hacer algo que me gusta a mí.
¿Eh? Tu novio te... Ah, sí, tu piel se ve mejor. Bueno, yo también puedo ayudarte con la piel. Bien. ¿Qué tal entonces? Mira. ¡Tachán! Para mí. Y mira, mira esto. ¡Chan, chan! Para ti, porque eres un sapito. Eres un príncipe atrapado en el cuerpo de un sapo. ¿Por qué será? ¿Alguien debería romper el hechizo con un beso de amor? Claramente no tu novia, porque no funcionó ya. Pero quizás alguien más. Ya sé que no engañarías a tu novia. No te estoy diciendo eso. Bueno, ¿vas a hacer esto por mí? Mm, Bien, ponte esto aquí. Te ves muy mal. ¿No sacarte una foto? Dame un segundo. A ver. Otra más. No, no la voy a postear. No la voy a postear en Instagram. Quizás sí. Pero... Es que te ves muy divertido. Bueno, no te rías de mí. Yo me voy a poner este de conejito. A ver. Ah, este pelo es muy estorboso a veces, ¿sabes? ¿Es bonito? ¿En serio? Ah, muchas gracias. Ay, los aretes también me estorban. Ay, no, se enredó. Ay, sí. ¿Eh? No, está bien, no quiero quitarme esto. Mm, sí, pero solo tú vas a hacer el skincare. O sea, sí, yo te lo voy a hacer a ti. ¿No se ve? Mm, ¿Te estás riendo? ¿No? Mm, Deberías sacarme una foto también. Digo, por si la quieres postear, porque me fue muy ridícula. Ah, sí, sácame la foto. Sácame la foto. Bueno, ya que estamos. Ahora sí, te pongo una mascarilla. Bien, bien. Mira. Ah, ya sé que siempre me estás criticando porque te paso cosas rositas y eso porque el rosa me gusta. Pero esta es verde. Para un sapo como tú. A una rana. Bien. Entonces te la voy a poner, ¿sí? Tiene, no sé, es coreana, es buena. Ya sabes, yo no me hago mucho skincare. Como tu novia. ¿Mm? ¿Por qué crees que debería conocerla? ¿Eh? ¿Ella lo sugirió? Ah, ¿por qué quería eso? Sí, podría ser. Si quieres que vaya, voy, pero no me parece muy buena idea. Las novias que has tenido son criticonas. ¿Ya no es así? Ay, sí. Bueno, pero tú me tienes que cuidar. Sí. Ella no me debería decir nada, ¿no? Bien. Ahora sí te lo pongo. La mascarilla, tonto. Ok, ok. Mascarilla. Lista. Ahora. La voy a poner aquí. Tengo que acercarme. No seas así. Uah, casi se cae. Déjame arreglarla para que puedas ver bien. No es mucho, ¿no?
solo va a ser un momento. ¿Me ves? ¿Me ves? A ver, déjame bajarlo un poco más. Por aquí. Ah, ay, me está costando. Ah, ay. Ahora sí me ves algo, ¿no? Bien, ahora sí. Entonces, mientras esperamos el efecto de la máscara, ¿tenías la cara limpia? Ah, bueno, asumamos que estaba limpia, no importa. Tengo otras cosas también para ti aquí. Ah, sé que estás algo así como muy tenso por tu novia. Por, por, debe ser porque tienes relaciones interpersonales algo desgastantes. Por mi culpa. Ah, yo sé que me estás molestando y que en realidad me quieres mucho. Entonces, ya que estás estresado y todo eso, te voy a dar un masaje de hombros. ¿Ves lo buena que soy contigo? Sí. Bien, te voy a dar el masaje, pero me molesta no poder la, verte verte completo. Es que mira, estás ahí, ¿no? ¿Me estás escuchando? No veo tu boca. Te voy a sacar esto ya. Ahora sí, te doy entonces un masaje de hombros. ¡Chan! Crema perfumada. ¿Cómo que tuviste problemas de nuevo? Yo diría que tu novia está siendo un poquito celosa, ¿sabes? Sí. Mm. Además, ahora te vas a quedar a dormir conmigo. Así que el olor va a pasar, no importa. Tu novia ya sabe que estás aquí. Así que no hay problema, ¿no? Mm. Bien. Masaje de hombros para mi querido amigo. Me voy a poner un poco acá. ¿Te gusta el olor? No importa si no te gusta, porque te lo voy a poner igual. Mira, huele bien, ¿verdad? Yo también me puse de esta crema en la mañana. ¿La hueles? Bien. Ahora, quédate quieto. Te voy a dar un rico masaje en esos hombros cansados, tensos. Qué mal. Estás muy tenso por alguna razón. ¿Qué razón será? Es muy extraño, ¿no? ¿Qué cosas has estado haciendo últimamente? Bueno, voy a sacarte toda esa tensión. Creo que también necesito ir por tu espalda, pero me voy a mover bien al ladito por acá. Eso. Dime cómo se siente. Te relaja. Se siente bien. Me alegro mucho. Me voy a tomar mi tiempo para hacer esto, ya que tenemos toda la noche, ¿no? ¿Eh? ¿Tienes sueño ya? No puedes. No puedes. Tengo muchas cosas de sorpresa. No puedes hacerlo. Mm, mm. Bien. Sí, sí, un rato más. Ahora lo de acá.
hombros y la espalda. Esos músculos cansados de mi mejor amigo. Pobrecillo. Bien, bien. Un poco más aquí. Y un poco por aquí, en el cuello. Eso. Relájate. Cuello. Y ¿sabes qué se me ocurre también? Podría ser, si quieres, podría darte un masaje de manos. Sí, es que la tensión se junta mucho también en las manos. Mm, Bien, déjame terminar aquí. Eso. Y ahora sí, voy a masajear tus manos. Tienes que darme tu mano primero para calcular cuánta crema necesito. Aquí, dame tu mano. ¡Ay, tienes una mano muy grande! Sí, la mía es muy pequeña en comparación. Ah, sí, es muy chiquita. Bueno, voy a necesitar más o menos esto de crema, creo. Dame tu mano de nuevo. Voy a masajear muy bien, sobre todo la parte de la palma. Los dedos. Ujú. Eso es. Un poco más acá. Y así. Eso. Listo. La mano derecha. Ahora falta la mano izquierda. Dame tu otra mano. Eso. Eres muy obediente cuando quieres. No, es una broma. Supongo que eres un buen novio. Ya veo. Aunque yo soy la que te conoce más en todo el mundo, ¿no? Así que supongo que sé que te gusta hacer regalos, ser atento. Mm, sí, al menos eres así conmigo. Aunque a veces sí me molestas y eres algo frío. A veces no me contestas las llamadas tampoco. Ah, esto porque estás con tu novia. Sí. Bueno, ya que tengo que conocerla, supongo que estará bien si le hablo de esto, ¿no? Si le digo, oh, ¿por qué te molesta que llame a mi mejor amigo? Sí, levanta la mano. Nos conocemos desde hace cuánto. 20 años. Desde que nacimos, ¿no? Además, nuestras madres son amigas. ¿Verdad que sí? Bien, ya está.
tus manitos. ¿No crees que mis manos son pequeñitas y adorables? Mira, me hice las uñas también. ¿Te gustan? Me alegra mucho. Ya sé que tienes sueño. Ay. Bien, ya que te estás quedando dormido, espera, déjame limpiarme las manos. Tenía un exceso de crema. Pero bueno, ya que te estás quedando dormido, creo que debemos adelantar uno de los juegos de la pijamada. No, no son juegos de video, ya sabes que no. Ya lo hicimos. ¿Quieres jugar de nuevo? Mañana. Hay algo a lo que quiero jugar contigo hace mucho. ¿Sabes qué es? ¿Verdad? ¿O reto? ¿Sí? Ya sabes, ese juego que se ve siempre en las películas. Bien, bien. Mira, tú partes y me dices, ¿verdad o reto? Y yo te digo, mm, reto. Y entonces tú propones que yo haga algo. Por ejemplo, no sé, darte un beso en la mejilla o, no sé, cocinarte algo para otra vez. Aunque puedo cocinar algo ahora si quieres. Bueno, dime, reto. ¿Eh? ¿Tengo que callarme? ¿Por cuánto? Bien, bien. ¿Desde ahora? No, solo un minuto. Ya. ¿Llevas el minuto? Al fin. Dios. Bien, es mi turno entonces. Ujú. ¿Verdad o reto? Ujú. Mm. Como elegiste también reto, ¿qué puede ser? Te reto a que no te rías ahora que yo te voy a hacer cosquillas. Ujú. Sí, no puedes reírte, si no hay otro castigo. Bien, quédate quieto. Voy a hacerte cosquillas. Voy a hacerte cosquillas por acá. No te puedes reír, no te puedes reír. Por acá. Y acá. Eres muy resistente. El estómago quizás. Aquí al otro lado. Bajo los brazos. ¿No? Ya sé. ¿Y si? ¿Y si te susurro en los oídos alguna palabra? Te da cosquillas. ¿No? Quizás tengo que acercarme aún más. Poquito más. Ya. Es imposible hacerte reír. Quizás estás amargado porque no te gusta la compañía de alguien. No dije nada. Bueno. Entonces me toca de nuevo. Ahora voy a elegir.
¿verdad? Ah, me estás rotando que diga algo que tú no sabes. Bueno, creo que es mi oportunidad. Am, tengo que pensarlo, dame un segundo. Ya, ya sé que, ya sé. Creo que esta es la oportunidad perfecta, ya que estamos solos, que estábamos en una pijamada de amigos, aunque podría ser algo más. Y yo solo quiero decirte que tú, bueno, por un largo tiempo, tú... mm, no vas a contestar ahora, ¿no? ¿Es tu novia? Contesta, contesta. Ah, ay, casi se lo digo, casi le confieso. Si no hubiera sido por su novia. Ah, habla tranquilo. No sé si es un buen momento ahora. Quizás no lo digo. Ah, tienes razón. No lo digas. Ya. Solo quería saber si estabas bien. Sí, típica de ella. Es muy linda. Bien. Creo que ya no deberíamos jugar a otra cosa. No deberíamos jugar más, digo. No me queda mucho más, ¿sabes? Ah, aunque tengo algo. Dos cosas. Ya que tienes sueño, podría quizás contarte un cuento. O antes de eso, ¿qué tal si te acaricio el cabello para que duermas bien? Por ejemplo, por acá, por acá. Ah, ¿te gusta? Hmm, ¿Tu novia no hace esto por ti? ¿Lo hizo el otro día? Bueno, yo lo hago mejor. O tú dime, ¿qué lo hace mejor? ¿Ella? Es que no has probado mis caricias extremas en el cabello. Eso. Algo así con un masajito aquí también. Caricias, 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 masajito. ¿Te gusta? Veo que estás cerrando los ojos. Caricias, caricias y masajito. Caricias, caricias en el pelito. Muchas caricias. ¿Ves? Es muy relajante. Relájate. Ya estás con tu mejor amiga. Espera, voy a quitarte esto. Para poder dar mejores caricias. Para poder darte mejores caricias. Eso. Muy rico. No dije nada. Mm, Ahora sí creo que es momento del cuento. Me acabo de comprar este libro. ¿Tu novia te lo lee? ¿Lo leyó? El otro día también, para ti. No importa. No importa para nada. Mm, ¿Qué tal si te leo uno también? Ya que dejaste a tu novia que leyera uno, yo también puedo. ¿Leyó dos?
Puedo leer 3. ¿Solo uno? Bien. A ver, los voy a ir nombrando y tú me dices si lo leíste o no con ella. El bigote del tigre. Ajá. Estrellas de mar. Ya veo. ¿Perdón? ¿A tiempo? Esto es de un hombre. También. 3 deseos. Humildad. ¿El corazón perfecto? La rosa y el sapo. Ay, ¿los leyeron todos? ¿Los pavos no vuelan? ¿Ese sí? Bien. ¿Será porque yo soy como un pavo real? Por lo hermosa digo yo, no por lo cara de pájaro. ¡Qué insulto! Y yo que te estoy tratando de hacer dormir. Bien. Ahora, si quieres, cierra los ojos. Duerme cuando quieras. Yo mientras leo. Los pavos no vuelan. Un campesino encontró un huevo muy grande y se lo llevó a su casa. ¿Será de un avestruz?, preguntó a su mujer. No, es demasiado abultado, dijo el abuelo. Voy a colocar a la pava que está empollando huevos. Tal vez con el tiempo nazca algo, afirmó el campesino. Y así lo hizo. Cuenta la historia que a los 15 días nació un pavito oscuro, grande, nervioso, que con mucha avidez comió todo el alimento que encontró a su alrededor. Es muy lindo, ¿no? Luego miró a la madre con vivacidad y le dijo entusiasta: Bueno, ahora vamos a volar. La pava se sorprendió muchísimo de la proposición de su flamante crío y le explicó: Mira, los pavos no vuelan. Te hace mal comer apurado. Entonces trataron de que el pavito comiera más despacio, el mejor alimento y en la medida justa. El pavito terminaba su comida y les decía a sus hermanos: Vamos, muchachos, a volar. Todos los pavos le explicaban: Los pavos no vuelan, a ti te hace mal la comida. El pavito fue hablando más de comer y menos de volar, y creció y murió en la pavada general. Pero era un cóndor. Había nacido para volar hasta los 7000 metros, pero nadie volaba. Moraleja: el riesgo de morir en la pavada general es muy grande. Como nadie vuela. Muchas puertas están abiertas porque nadie las cierra y otras están cerradas porque ninguno las abre. El miedo al ondazo es terrible. La verdadera protección está en las alturas, especialmente cuando hay hambre de elevación y buenas alas. Yo diría que narro mejor que tu novia, pero eso solo es apreciación mía y no la conozco. ¿Qué dices tú? ¿Sí te gustó? Pero, bueno, sí, ya sé que es tu novia, no puedes decir lo contrario. Entonces, te estás quedando dormido, ¿no? Te voy a poner algo de aromaterapia para que duermas mejor. No abras los ojos. Es olor a limón. Duerme, no te preocupes por mí. Solo estoy mezclando los aromas en la botella. Bien. Un poco acá. En tu pelo también. Para que te relajes mucho. Listo. No abras los ojos. Sé que no huele mucho a limón ahora, pero estas fragancias, ya sabes,
ya sabes, demoran un poco en hacer efecto, como en salir su verdadero aroma. Así que solo relájate. Voy a tocar un poco tu pelito y acariciar quizás un poco tu rostro para que duermas. ¿No quieres que te toque? No, estás dormido. Estás soñando. Carita. Eso. Duerme. Estás totalmente dormido, ¿verdad? Eso es. ¿Me puedes escuchar o no? ¿Estás fingiendo que estás dormido o no? No, estás realmente dormido. Entonces, quizás ahora sí podría confesarme como una prueba, aunque creo que lo haré pronto. Podría ser luego de conocer a tu novio. Podría ser. Entonces, bueno, sé que hemos sido amigos desde hace mucho tiempo. Sé que has tenido muchas novias. Lo sé. Y sé que ninguna te ha querido como yo. Así que es solo natural que tú solo me quieras a mí y yo esté perdidamente enamorada de ti. Pronto te lo voy a decir, pero por ahora duerme. Estoy segura de que no has escuchado nada. Así que duerme y descansa. Y yo te cuidaré. Voy a estar despierta toda la noche mirándote mientras duermes. ¡Ay, qué privilegio! Bien. Descansa. Quizás podría susurrarte al oído también lo hermoso que eres, todo lo que me gustas. Eres maravilloso, eres guapo y genial. Ninguna de tus novias ha sido suficiente, entonces yo decidí que yo era la mejor y que yo era suficiente para ti. Aunque ya veremos. Mm, Buenas noches. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.